¿Alguna vez has sentido que algo te observa en la oscuridad? Esta historia, real y escalofriante, me ocurrió en un pequeño pueblo en la Sierra de México, rodeado de montañas y árboles que parecían susurrar al caer la noche. Venía buscando paz, pero encontré un horror que jamás podré olvidar. Soy ingeniero geógrafo. Mi trabajo es documentar, cartografiar, descubrir esos rincones escondidos que pocos conocen. Aquella vez había sido asignado para cartografiar algunas zonas remotas de la sierra. Se decía que entre las montañas había terrenos inexplorados, casi intocados por el hombre. A medida que me adentraba en esos senderos perdidos, fui testigo de paisajes únicos y aldeas olvidadas. Así llegué a ese pueblo, pequeño y alejado de toda señal de civilización, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. Después de una larga jornada de caminata, un viejo amigo me ofreció su hospitalidad. Conocía a este hombre de expediciones anteriores y siempre tenía historias que compartir. Esa noche, mientras cenábamos, el ambiente se volvió pesado y en un tono serio me advirtió: no salgas después de medianoche. La montaña tiene, como decirlo, vidas ocultas que despiertan en la oscuridad. Pensé que era solo una leyenda para asustar, pero la advertencia me quedó dando vueltas en la cabeza, como un eco inquietante. Pasada la medianoche, algo en mí, quizás la curiosidad, me hizo levantarme y salir. No iba a ir lejos, solo caminar hasta donde la vista alcanzara, o al menos eso pensaba. Caminé unos 20 minutos, hasta un claro desde donde podía ver todo el valle. Me sentía en paz, hasta que escuché un sonido extraño, como si alguien estuviera arrastrando algo por el suelo. Me volví, buscando la fuente de aquel sonido, pero no vi nada, solo la oscuridad de los árboles. Supuse que sería algún animal, y me convencí de que no había nada de qué preocuparse. Pero entonces, el sonido se acercó. Era como si algo grande se deslizara entre las piedras y ramas, acercándose lentamente. No podía moverme. Me quedé congelado, con la respiración contenida. El sonido se detuvo de golpe, y en ese instante, el silencio fue tan pesado que podía escuchar mis latidos. Sin darme cuenta, un olor extraño me envolvió, como el aroma a metal oxidado mezclado con tierra mojada. No había viento, pero aquel olor era tan fuerte que me revolvió el estómago. Fue entonces cuando la vi. Una figura, apenas visible entre las sombras, parecía estar arrastrándose. Sus brazos y piernas se movían en un ángulo extraño, como si estuviera quebrada en varias partes, pero aún así avanzaba con una fuerza que no podía entender. El rostro estaba oculto por su propio cabello, que caía en gruesos mechones hasta el suelo. Sin levantar la cabeza, seguía avanzando hacia mí, y a cada paso su cuerpo crujía, como si estuviera rompiéndose aún más. Quise correr, pero mi cuerpo no me respondía. Me quedé parado, mirando cómo esa cosa se acercaba. En un segundo, levantó la cabeza, y aunque no pude ver su rostro, noté que tenía algo en la boca. Una especie de cuerda o soga oscura que colgaba de sus labios, chorreando algo que no pude distinguir. Tragó, y el sonido que hizo, una mezcla entre un gemido y un susurro, me heló hasta los huesos. De repente, a mi izquierda, escuché otro ruido, como el susurro de algo arrastrándose. Giré la cabeza y vi otra figura, idéntica a la primera, que se acercaba desde el otro lado. Estaba rodeado. Ambas figuras comenzaron a moverse más rápido, balanceándose de un lado a otro, emitiendo esos susurros profundos. Con cada movimiento, el suelo parecía temblar. Fue entonces cuando noté que había algo en sus bocas,
No era una cuerda, sino una especie de raíz larga y oscura que parecía salir de sus cuerpos y se extendía por el suelo hasta perderse en la montaña. Sentí un escalofrío al comprender que esas raíces parecían estar conectadas entre ellas, y de algún modo la montaña las sostenía. No eran solo cuerpos, parecían parte del paisaje, algo que había surgido de la tierra misma. Y entonces entendí. Estaban atrapadas, sí, pero si lograban alcanzarme, me arrastrarían con ellas a esa tierra de la que parecían haber surgido. Un chasquido fuerte me sacó de mi parálisis. Retrocedí unos pasos, y como si aquel sonido fuera una señal, las figuras comenzaron a deslizarse hacia mí con velocidad. Corrí sin mirar atrás, sintiendo el crujir de las ramas bajo mis pies y el peso de su mirada sobre mí. Los sonidos se hacían más y más fuertes, como si todo el bosque estuviera susurrando al unísono. Llegué a la casa de mi amigo, cerré la puerta de golpe y me quedé escuchando. Afuera, solo se oía el silencio. Aún respirando con dificultad, miré a través de la ventana, buscando algún rastro de aquellas figuras, y entre los arbustos apareció algo diferente. Se movía rápido, al parecer estuvo tratando de alcanzarme. Se quedó parado ahí, y luego volvió entre los árboles. Esa noche no pude dormir. Al amanecer, hablé con mi amigo, y le conté lo que había visto. Me miró en silencio, y luego, en un tono bajo, me dijo que la sierra tiene historias, cosas que solo se entienden si uno las vive. Dijo que aquellos seres son guardianes, raíces de la tierra que a veces despiertan cuando alguien desafía su paz. Realmente a mí no me parecían guardianes ni nada parecido. Estoy seguro que si me alcanzaban me hubieran llevado. Quizás sería hasta su alimento. Ya entiendo por qué no prospera la tala en ese lugar, porque no hay campamentos de mineros, y porque ese pueblo nadie sale de noche. Desde entonces, jamás volví a salir de noche en esa zona de la sierra. Sabía que aquellos seres no eran fantasmas ni animales, sino algo mucho más profundo, algo que pertenecía a la montaña, a las raíces mismas de esa tierra antigua. Y cada vez que cierro los ojos, puedo escuchar el arrastrar de sus cuerpos entre las ramas y ese susurro que aún me persigue en las noches más oscuras. Los lugareños están acostumbrados. Realmente piensan que son guardianes y no quieren que los molesten. Pertenecen a la montaña y tienen derecho de estar aquí así como nosotros, dicen ellos. En vano fue contarle al superintendente del proyecto. Pensó que había tomado o que estaba alucinando, aunque dijo que no era la primera vez. Es una zona que no hemos podido cartografiar. Bueno, me dijo, al menos tú volviste. Gracias por acompañarnos en esta oscura y fascinante narración de Leyendas de Medianoche. Agradecemos especialmente al ingeniero, a quien llamaremos Jalisco como pseudónimo, de la Universidad Nacional Autónoma de México, por confiarnos su impactante experiencia en las montañas. Recuerda, el mundo está lleno de historias y lugares que esconden más de lo que muestran. Si esta historia te atrapó, o si tú también tienes una experiencia que desees compartir, suscríbete a Leyendas de Medianoche y síguenos en nuestras redes sociales. Únete a nuestra comunidad de buscadores de lo desconocido y cuéntanos, ¿alguna vez has sentido el peso de una presencia en la oscuridad? Tu relato podría ser el próximo en cobrar vida en nuestras narraciones de medianoche. Nos vemos en la próxima historia.